¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Provincial TV, como siempre, con diversos invitados, y hoy estamos en un programa muy importante, lo que es el sonido del apocalipsis. ¿Saben les tinca ese sonido? Hoy un programa súper interesante. Estamos ya en la segunda, tercera fase, donde la gente nos ha solicitado. Es un programa muy bueno y estamos acá con nuestro gran amigo acá, Robinson Lizama, teólogo, conferencista, seminarista, de todo. Así que bienvenido a Provincial TV. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muchas gracias, Héctor. Gracias nuevamente por la invitación y obviamente contento de poder compartir nuevamente con la audiencia y todo lo que vamos a poder entregar, por supuesto, en esta plática, en esta grata conversación. Va a ser sin lugar a dudas muy interesante. Así es, impresionante la cantidad de gente también que nos ha pedido, ha solicitado este programa, El Sonido del Apocalipsis, un programa que tiene mucho en relación a lo que está aconteciendo a nivel planeta, a nivel mundial y todo esto, pero antes de, vamos a abordar algunos pequeños temas de lo que corresponde a lo que corresponde precisamente a nuestra zona, a Los Ángeles, la provincia de Biobío y también lo que es el país. Bueno, hay un tema bien acá de Los Ángeles también, creo que nos interesa conocer tu opinión en relación a la circunvalación norte. ¿Qué opinas tú de eso? Sí, bueno, estamos liderando un movimiento ciudadano y hoy tenemos una charla participativa en la Cámara de Comercio Lautaro 267. Gracias por recordarlo, y vamos a estar con la bióloga Clara Humarán entregando información a todas las personas que puedan asistir, así que la invitación está abierta. No nos oponemos al proyecto, pero sí al trazado actual como está o como figura, ¿cierto?, en el proyecto de Circunvalación Norte. Así que la invitación está extendida para que asistan hoy a las 11 de la mañana una charla informativa referente al proyecto Circunvalación Norte. Así es. Oye, también hay un tema que últimamente, bueno, lo que pasó a nivel nacional, este apagón. ¿Qué opinas del apagón? Un apagón imprevisto, nos deja prácticamente... Mira, oye, han salido muchos rumores, cosas, la gente dice muchas cosas también, pero a lo mejor puede tener cierto, puede que no también, que uno dice que, bueno, que tenía que suceder, otros dicen que fue una falla, otros dicen que fue un atentado. ¿Quién dice quién? Sí, pues hay mucha especulación al respecto. Lo triste que nos deja muy mal, con muy mal pie, porque imagínate, prácticamente casi todo Chile, vi las declaraciones del coordinador, de la ministra, y que obviamente dejan mucho que desear, porque vemos que no fue una respuesta inmediata, no se supo cuál era el motivo de este tremendo apagón en nuestro país, así que creo que no estamos en un muy buen pie para poder tolerar o soportar algo de esta envergadura, así que eso es lo complicado de eso. Claro, sí, por supuesto, ahí hay un tema también que no solamente es el tema del apagón, sino que también hay que considerar que fueron 6 horas sin luz. Imagínate, la pérdida en producción es tremendo. Es tremendo. Ahí, o sea, se perdieron millones de pesos, porque se paraliza todo, o sea, las industrias se paralizan. Imagínate, hay gente, y hubo gente que murió también en Santiago. Claro, yo creo que es un tema que se debe revisar con bastante profesionalismo, y eso es lo que lamentablemente carece este gobierno, que tenga gente preparada a la altura para soportar situaciones de esta envergadura. Así que, bueno, esperamos que pueda ser resuelto. Sé que están en eso y ya prácticamente Chile está volviendo a la normalidad. Así que esperamos que todo esté en orden y que las autoridades sepan hacer lo que tienen que, obviamente, saber hacer, que es cumplirle al país con sus requerimientos y sus demandas. Así es. Bueno, junto a ellos también hay que recordar que se viene un anunciado terremoto también, que no queremos alarmar a la comunidad, pero también se viene un anunciado, lo han dicho, lo dicen los canales grandes, lo dicen todos. En realidad eso también es preocupante. Imagínate cómo está la situación de la luz, hay un corte y se apaga todo el país. Imagínate con un terremoto, ¿cómo quedaríamos? Y eso es lo que nos debe llamar nosotros la atención con respecto a lo que estamos viviendo actualmente. Es algo que, sin lugar a dudas,
en el mundo está aconteciendo a pasos tan acelerados que lo que estamos viendo en nuestro país también nos debe colocar en un estado de alerta. Los anuncios que hay, ya sea de manera científica, presagio, algunas evidencias también con respecto al historial que tiene nuestro país, debe colocarnos en un estado de total y absoluta alerta. Así que todo esto también viene de la mano con lo que hemos estado compartiendo ya jueves anteriores, referente a las áreas escatológicas, y que sin lugar a duda la Biblia, la palabra de Dios nos menciona y nos coloca en un estado de alerta, en el cual nosotros podamos tener obviamente la plena y absoluta confianza en Dios. Sí, precisamente antes de entrar a lo que nos compite, lo que es el sonido del Apocalipsis, estamos en el programa Sonido del Apocalipsis, estamos en Colón 295, acá en el Café Bisonte, disfrutando de un riquísimo café también acá, y agradecer a todo este apoyo también. ¿Cómo has visto el panorama de nuestro país en el ámbito político, tanto local como a nivel del país? ¿Cómo has visto este año? Tenemos elecciones parlamentarias, ¿cómo se ve el panorama? Sí, un año yo creo que va a ser muy agitado, hay muchos vaticinios con respecto al 2025, no tan solo por el tema de parlamentarios y presidenciales, que obviamente por lo que he podido visualizar, leer comentarios de economistas expertos, también miradas del exterior, que esta va a ser una de las elecciones más relevante de la historia de nuestro país. Vemos cómo está siendo conducido nuestro país actualmente con esta administración, con el actual presidente y sus ministros, que nos han llevado a un estado prácticamente paupérrimo, deplorable, un país que no crece, con bajo, prácticamente nulo crecimiento, con un IMASEC, con un desempleo, etcétera. Y el panorama no es muy bueno, no es muy alentador, pero lo que hemos visto también en el escenario político, ya las cartas se están dando a conocer, los candidatos, y que lamento que al menos en nuestro distrito ninguno de los candidatos que se están dando a conocer sea de nuestra comuna. Ya me llama la atención, esperemos que surjan candidatos de nuestra comuna. Gran parte de los candidatos que van ya o que han ratificado su elección o su reelección son de fuera de Los Ángeles. Nosotros necesitamos como comuna gente que nos represente, que sea auténtica, que sea local y que obviamente tenga las posibilidades de poder llegar a tener un escaño, ¿cierto? Y pueda trabajar en pos de nuestra comuna. Así que el escenario viene bastante variado, y nuestro país, por supuesto, todavía sufriendo los embates. Hablamos también de la economía, ¿cierto? El jueves anterior me acuerdo que Chile ya no tiene plata, los fondos prácticamente están en cero. Lo que había dejado como reserva de libre disposición nuestro expresidente Sebastián Piñera, prácticamente no queda nada. Está vaciado. Queda nada. Hay plata, pero esa plata, ¿dónde se fue esa plata? Correcto. Es bueno, la en gran caso de pregunta. fundaciones tenemos varios ejemplos tristes que lamentar de este nefasto gobierno. Se saquearon toda la plata, entonces. Oye, estamos en un tema también de carácter mundial, todo lo que está pasando en el panorama mundial, todo lo que está muy convulsionado el mundo, en realidad, el planeta, en realidad, con todo este cambio, con estamos hablando, ¿no?, del presidente Trump, por ejemplo, de Estados Unidos, que está revolucionando completamente, un giro de tuerca total, así no sé, el 360 grados. 360 grados por es un cambio total, o sea, de lo que uno pensaba de que hoy está como que estaba súper tranquilo, pero de pronto hubo un cambio, un giro que como que Estados Unidos volvió a su punto de decir, no, o sea, que acá hay que ordenar la cuestión. Sí, mira, lo que está haciendo Donald Trump, en estricto rigor, lo que ha provocado cierto un impacto noticioso en esta última semana es la desocupación que él quiere realizar y concretar en la Franja de Gaza. ¿Ya? Y que, permítanme decirle lo siguiente, ustedes saben que esto tiene un área dentro de la entrevista escatológica, profética, y también el análisis apocalíptico que hemos estado llevando a cabo en estas últimas conversaciones. Lo que está haciendo Donald Trump
sin lugar a duda es algo sin precedente, desocupar esta franja que son 41 kilómetros de extensión que bordea, ¿cierto?, el mar Mediterráneo, por 6 kilómetros y 12 kilómetros en la parte más ancha de esta franja de Gaza, que está custodiada por soldados israelitas. 2.047.000 palestinos, que obviamente ya sabemos en las condiciones que se encuentran, porque la idea es repoblar, es sacar a todos los van a reubicar. Sí, los van a reubicar. O sea, y hay algo que nos debe llamar mucho la atención, porque en el libro de Zacarías, en la Biblia, en el capítulo 9, versículo 5, habla de la desocupación, literalmente, de la franja de Gaza. Habla, dice. O sea, espérate un momento. Me está diciendo que lo que está en la Biblia, que se escribió hace más de 2000 años atrás, lo dice así ahí, literalmente, hace más de 2000 años atrás. Me está diciendo que estaba escrito hace más de 2000 años y hoy se está cumpliendo. Correcto. A ver. Mira, esto es impresionante. Te lo quiero leer de la siguiente manera, porque traje la Biblia para corroborar, más que corroborar, para poder decirle a la audiencia lo que está escrito en este libro extraordinario llamado Biblia. En el libro de Zacarías, un profeta del Antiguo Testamento, en el capítulo 9, versículo 5 dice: verás Ascalón y temerás Gaza. Temerá Gaza también, y se dolerá en gran manera. Se dolerá en gran manera. ¿Cómo fue el ataque de Israel hacia la franja de Gaza a los habitantes de Palestina? Con gran dolor, una gran masacre. Lo que ha sido criticado, por supuesto, pero es la respuesta, ¿cierto?, a la invasión que hicieron los terroristas de Hamas a Israel, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Habitará un extranjero. Donald Trump quiere repoblar y habitar esa franja después de ser restaurada en su estructura, en su población, porque los actuales habitantes que están quedando, los palestinos, van a ser prácticamente exiliados, van a ser retirados de esa franja en estos 365 kilómetros cuadrados que consta esta franja. Claro, y lo que tú leíste ahí, eso, ¿en qué libro está eso? Zacarías. En Zacarías. O sea, Zacarías, capítulo 9, versículo 5. Era un profeta, Zacarías, ¿cierto? Sí. Y cuando habló Zacarías, esto estaba hablando muchos años más antes de 400 años antes de Cristo. 400 años antes de Cristo. Casi 2500 años. 2500 años que hoy en día se está cumpliendo. Increíble, increíble lo que está pasando. ¿Usted qué opina? ¿Qué opina? Déjenos su comentario ahí en nuestra plataforma de redes también. Y de verdad que es impresionante lo que está pasando con todo este giro. Pero hay algo que a mí me impresiona también de lo que está pasando, me causa bastante interrogantes también. Todo esto, lo que se dice allí, todo se va aconteciendo como al pie de la letra. Sí. Porque yo creo, dice que el mundo está buscando también un líder, así como líder mundial. La ONU está trabajando. Tú manejas toda esa parte de esa... Bueno, la ONU se forma una vez terminado el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, en una declaración de las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945. Actualmente las Naciones Unidas la componen 193 países. Hablamos de una Agenda 2030, una agenda que obviamente ha bajado principalmente a los países de extrema izquierda, ¿ya? Que han tomado... Que favorece a la extrema izquierda. Que favorece a la extrema izquierda. Yo siempre he dicho que la ONU tiene esa tendencia, tiene esa ideología y que la ha impulsado para que países como el nuestro tomen, ¿cierto?, estos objetivos, que son 17 objetivos y 169 metas por cumplir. Esa es la Agenda 2030, la que están impulsando, que se ha impuesto, ¿cierto?, en todos los países, en estos 193 países, y que algunos, por supuesto, se han ido desmarcando, como Estados Unidos con Donald Trump, con Milei, la presidenta de Italia, Bukele,
presidentes que han marcado, ¿cierto?, una tendencia distinta que resguarda el patrimonio. Se pueden llamar conservadores o no, pero nos invitan a la reflexión y a alejarnos de toda esta ideología impuesta mediante la imposición de esta Agenda 2030, que principalmente en el punto 5, en el objetivo 5, en el quinto objetivo, perdón, bajan una gama de ideologías que quieren implementar los países de extrema izquierda. Entre ellos, el aborto libre, matrimonio igualitario, ideología de género, ley ESI, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en base a atentar la base, ¿cierto?, el núcleo de la célula de toda sociedad en la familia. Así que, gracias a Dios, tenemos líderes que actualmente han ido levantando la voz y que han ido resguardando el patrimonio, ¿cierto?, familiar. Lamentablemente tenemos experiencias muy deplorables. En Argentina el 23% de los niños han ido prácticamente pasando a ser educados por el Estado de Derecho, por el Estado, ¿cierto?, de Argentina, con estas reglas, con estas normas y leyes que se han ido aprobando en desmedro de nuestros niños. Nos están quitando ese derecho de nosotros preferentemente educar a nuestros niños, ya sea en la parte sexual, emocional, y lo quiere hacer el Estado. En Argentina han tenido experiencias lamentables que hasta el minuto han tenido que reconsiderar, y obviamente con el actual presidente que gobierna Argentina han puesto un freno radical a todo este movimiento ideológico que ha estado imperando en la Argentina hasta antes del actual presidente Milei. Oye, todo esto lo que está pasando a nivel planeta y todo revuelto también, bajo tu concepto, ¿qué dice el libro del Apocalipsis referente al último templo de los judíos? Hay evidencias que se va a construir en algún minuto. ¿Cómo se ve ese panorama? Mira, lo del templo, claro, lo tocamos, me acuerdo, uno de estos jueves anteriores, y sí, es un tema que ha estado muy vigente en Israel, porque tenemos que tener claro que es una de las señales proféticas más contundentes, por así decirlo, porque el templo de Jerusalén, que fue construido en el tiempo del rey Salomón, en el 965 a.C., y que fue destruido en estas invasiones, en estas deportaciones que realizó Israel, el Imperio Babilónico por completo, y junto a Israel, la ciudad santa, Jerusalén, fue destruido también el templo de Jerusalén en el año 586, en la tercera y última deportación que sufre Israel, y que fueron llevados cautivos a tierras de Babilonia en el 586. Después de los 70 años que son profetizados en el capítulo 29 del libro de Jeremías, 70 años de cautividad, hay un edicto, y que lo señala claramente Isaías 44, referente al rey de Persia, al rey Ciro. Mira lo que voy a mencionar ahora. En la actualidad, a Donald Trump en Israel se le considera como el segundo Ciro. Están acuñadas una moneda con el rostro de Ciro y el rostro de Donald Trump. Ya. Y esto obviamente va a regir en la construcción del último y tercer templo. Pero recuerda que me está diciendo que Donald Trump, bajo su mandato, va a construir el templo nuevamente. Mira, no lo sabemos a ciencia cierta, hay especulaciones, pero sí está dando todas las facilidades, todo se está configurando, porque en el capítulo 19 del libro de Números hay algo que era como el último destello, la última señal profética que tenía que darse para que se cumpliese la profecía de la reconstrucción del tercer y último templo de Jerusalén. En Número, que es uno de los libros del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, escrito en el año 1445 antes de Cristo, señala que debe existir una vaca roja que debe ser sacrificada. Y esa vaca roja no se había encontrado, no se había hallado por prácticamente 2000 años.
Ya. Y quien sí cuenta con esta novilla roja, tal como lo describe Números 19, capítulo 19, que tiene que ser sacrificada antes de la construcción del templo de Jerusalén, o en paralelo, porque el holocausto es uno de los sacrificios que se lleva a cabo en Israel de manera acostumbrada en cada ritual, en cada rito que ellos generan, se tiene que realizar. Bueno, quiero volver al hecho, antes de proseguir con esta vaca roja, porque es un tema profético y una señal muy potente, Héctor, que esto está tomando mucho revuelo en Israel, en Estados Unidos y en los países árabes que circundan a Israel, porque cada vez ven más cerca el cumplimiento profético. ¿Ya? ¿A qué voy con esto? El templo se destruye en el 586, el templo que yo estaba haciendo alusión, cuando se construye en el tiempo del rey Salomón en 965, se destruye en la tercera y última deportación en el 586 por los babilonios, el rey Nabucodonosor. Cumplidos los 70 años, profetizados en Jeremías 29, los 70 años de cautividad, dice Isaías, prácticamente 40 años antes de que se cumpla esta profecía, de que iba a levantar un rey, un ungido, mi ungido, al rey Ciro de Persia. Lo dice la Biblia. Mira qué extraordinario. Y que iba a permitir por un edicto real el retorno de los judíos a Jerusalén. Se cumple al pie de la letra. Hablamos de un cilindro de Ciro, me acuerdo. Bueno, es ahí donde regresaron en el 536. Se cumplen los 70 años de cautividad. Del 606, en la primera deportación, cuando se va Daniel a tierra de Babilonia, y retornan por este edicto del rey Ciro, un rey persa. Y lo dice la Biblia. Isaías 44. Habla Dios a través de la profecía de este profeta Isaías, y lo señala como mi pastor, mi ungido, que hará mi voluntad y que va a permitir el retorno de los judíos a Jerusalén. Se cumple al pie de la letra. Se cumplió porque volvieron a Israel. Volvieron en el 536, comienza el retorno. Hubieron 3 deportaciones y 3 retornos. 3 retornos. El primer retorno con un liderazgo o con el joven llamado Zorobabel, el segundo con Edras, y que la misión de Edras como sacerdote era reconstruir el templo. Lo reconstruyen, lo comienzan a construir de nuevo en el 516. 20 años se demoraron en la reconstrucción. Y este es el templo que se mantuvo, ¿cierto?, hasta el tiempo de Herodes el Grande, quien después remodela el templo, lo va a ampliar, y que es el templo que demora 46 años en ser reconstruido en el tiempo de Herodes, cuando estaba Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el templo que él visita, y es el templo que posteriormente se vuelve a destruir en el año 70 después de Cristo. El año 70, por el general Tito, se destruye total y absolutamente por segunda vez el templo de Jerusalén. Estoy siendo más o menos compactando la historia. Se destruye, para llegar a la pregunta que tú me señalas, se destruye, Héctor, total y absolutamente el templo. El segundo templo reconstruido, el templo de Jerusalén. ¿Ya? O sea, ¿cuántas veces se han construido el templo? 2 veces. 2 veces. Uno se construye, se destruye, se vuelve a reconstruir, que es el templo que estaba, ¿cierto?, en vida cuando estaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Muy distinto al templo original, porque estaba en el tiempo de Herodes, que quiso congraciarse, ¿cierto?, con los judíos, hizo prácticamente un gol. Hay un tema, hay que considerar de que Roma, se puede decir, ellos tenían tomado, hicieron una invasión y tenían el poder, el dominio completo de todo el territorio. Sí, correcto, porque recuerda que en el capítulo 2 del libro de Daniel hemos visualizado una estatua con 4 metales distintos, que cada metal simbolizaba o se identificaba con un imperio distinto. Babilonia,
estoy hablando del 603 antes de Cristo. Babilonia, los medios y los persas, del 536 en adelante, los griegos, con el extraordinario liderazgo de Alejandro Magno, y del 169, Roma, el Imperio Romano. El último y cuarto metal que señala, ¿cierto?, en la visión Nabucodonosor y que interpreta Daniel en el capítulo 2 del libro de Daniel, el libro que lleva su nombre. Ahí están los 4 imperios, todos liderando mundialmente, ¿cierto?, los pueblos civilizados. Y en eso recuerda que Israel seguía estando cautivo. Si bien es cierto, se les permite el retorno a la ciudad santa, a Jerusalén, pero siempre estuvieron subyugados a los imperios que gobernaron el mundo. Después, con los medios de los persas, les permitieron seguir con su religión, con sus holocaustos, reconstruir el templo, pero no gozaron de la autonomía que gozan hoy, con su independencia, después del año 1948, el 14 de mayo, sino que siempre estuvieron subyugados, ¿cierto?, bajo imperios dominantes, medos, los persas, los griegos y los romanos. Recuerden que cuando vino Cristo, nuestro Señor Jesucristo, estaba liderando el imperio, el gran imperio romano. Claro, con su como se mete con ellos tenían un líder, un militar que era el general, el emperador. El emperador, claro, el emperador era el dios de Roma, ¿cierto? La dinastía de los Césares, etc. Y esto lleva, para llegar a la respuesta concisa, precisa, a la destrucción del segundo templo. En el año 70 después de Cristo, el general Tito, por la revolución, por la alzada y la revuelta judía del 68, liderada por los celotes, un grupo político religioso, había muchos grupos, en el tiempo de Jesús había muchos grupos, los herodianos, fariseos, nicolaitas, los celotes, etc. Pero los celotes era un grupo más político que religioso que lideró esta revuelta y que hizo enojar, ¿cierto?, a Roma, y hubo una masacre, hubo una expulsión, la gran diáspora, muchos judíos se fueron de Jerusalén, llegando a distintos continentes. Lo que hablábamos de Cristóbal Colón en España, ¿cierto?, en el año 1492, era parte de esa gran diáspora. Muchos murieron, el templo se destruye en su totalidad. Nuevamente, por segunda vez, se vuelve a destruir el templo de Jerusalén. Y en esa fase fueron dispersados los judíos. Dispersados los judíos, quedó un remanente, siempre va a quedar un remanente. Y es el remanente que sigue y que fue después liderado por Roma hasta el 476, con la caída de Constantinopla, etcétera, con los turcos otomanos, después finalmente con Gran Bretaña, Inglaterra, y hasta lograr su independencia después del término de la Segunda Guerra Mundial, después que se forma la ONU el 24 de octubre de 1945, para llegar a establecer, ¿cierto?, el regreso y el retorno de los judíos hacia Israel. Los judíos no querían otra tierra, les dijeron, les prometieron la ONU entregarle nuevas tierras, pero ellos dijeron a una sola voz, el año 1948, el 14 de mayo, que querían la tierra de la Biblia. Y comienza el retorno de los judíos dispersos por el mundo para volver a instalarse en Israel y volver a hacer de esta una nación como es ahora. Israel es una nación prácticamente autosustentable, con 12 distritos, un país que es muy emergente, con el armamento bélico más potente del mundo, todo lo exporta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es Israel ahora. Y ahora en este plano profético, escatológico, tenemos que ver cumplida la construcción del tercer templo. ¿Cuándo o en qué minuto se va a construir este tercer templo? Va a ser en el tiempo de la tribulación. Hablamos de un hecho muy relevante, que es el arrebatamiento. Para que acontezca el arrebatamiento, obviamente que está la sensación como que en cualquier minuto va a ocurrir. Mira, hay muchos vaticinios para este año, 2025, de diferentes corrientes ideológicas, religión, etc.
yo me tomo de lo que dice la Biblia. Estamos en tiempos finales, ¿ya? Estamos en tiempos que debemos nosotros estar siempre atentos y alerta con lo que está pasando. No hay muy buena percepción de lo que, bueno, nuestro país está viviendo un tiempo muy complejo, muy difícil, tanto en la economía, en el desempleo, en el liderazgo que está empleando este actual presidente. Hay muchas cosas que están dando señales de que algo terrible, algo sin precedentes va a ocurrir. No tan solo en Chile, sino que a nivel mundial, en la percepción. Obviamente también no está logrando adeptos lo que Donald Trump ha estado fijando en cuanto a sus parámetros de la política exterior, lo que quiere hacer con la Franja de Gaza. Vimos que está profetizado en Zacarías 9, versículo 5. Hace 2.500 años y que se está por cumplir, y que Benjamín Netanyahu, el presidente de Israel, está apoyando de manera 100% para que esto se lleve a cabo a la brevedad, y exista la desocupación completa de los palestinos que están quedando, y se vuelva a repoblar. Dice la Biblia, lo ocupará otro rey. Vimos cómo los israelitas ya tienen prácticamente todo a disposición. Están los sacerdotes, están los levitas, ya están designados, cada uno con su misión, con su labor. Las piezas del templo ya están prácticamente listas. Han exhibido la menorá, que es el candelabro con 7 brazos, que se construyó en los tiempos de Moisés durante la peregrinación en el desierto, 1445 a.C. Está la mesa de la proposición, está el altar de incienso, el altar del sacrificio. Están todos los elementos y utensilios que tenía el templo en su origen cuando fue construido en el tiempo del rey Salomón. ¿Volvieron a recuperar todo eso? Todo. Artículos. Mira, si lo complejo, volvieron a recuperar todo eso. Más que recuperarlo, lo volvieron a hacer. No, lo fabricaron de nuevo. Las vestimentas del sumo sacerdote y de los levitas están prácticamente listas. Héctor, está todo listo. Falta que digan el vamos, autoricen a los judíos a la reconstrucción del templo. Está la vaca roja lista para el sacrificio. Esa vaca se transportó desde Dallas, Texas, en Estados Unidos. Un granjero tenía al cuidado cristiano, hizo este hallazgo, y tenía vacas rojas, completamente rojas, sin pelo de otro color. Y que no tenía que haber sido usada para el trabajo forzado, tenía que ser en perfectas condiciones, y 5 de estas novillas se trasladaron a Israel. ¿La Biblia lo dice vaca roja también? Sí, lo dice, vaca alzana, color rojo en día. Y fueron llevados 5 ejemplares a Israel en el año 2017. Actualmente hay 3, porque a 2 se le encontraron vestigios de pelo de otro color. Pero hay 3 que están siendo cuidadas, porque saben que en cualquier minuto se va a dar la orden en reconstruir el templo. Sabemos que esta orden, por eso te digo yo que el pulso, que la sensación que está viviendo el mundo en este minuto es que en cualquier momento, en cualquier minuto, en cualquier hora del día, algo va a acontecer, algo va a suceder. Sí. Me está dando vuelta por la cabeza. Oye, ¿qué tiene que ver la vaca roja con la construcción del templo? La vaca roja era la señal que Dios le dio a Moisés para santificar y purificar los utensilios antes de ser usados en los primeros sacrificios holocaustos en el templo. Eso no se hacía en el altar del sacrificio, no se hacía dentro del templo, sino se hacía a un costado del templo. Se hacía un altar de piedra, se sacrificaba la vaca roja, perfecta. Tenía que ser roja, ¿ya? En toda su extensión, en todo su pelaje, rojo completo. Era la ordenanza, el estatuto, el precepto que Dios había fijado en los tiempos de Moisés. Cuando construyeron el tabernáculo era una iglesia, por así decirlo, itinerante, de tela, ¿cierto? No era el templo. Eso se construyó durante la peregrinación de los judíos en el desierto. A los 3 meses de haber salido de tierra de Egipto, Dios le da la orden a Moisés para construir un tabernáculo de esta envergadura. Y antes de usar los utensilios, de hacer sacrificio, le dice: sacrifica una vaca
total y absolutamente roja, en perfectas condiciones, sin tacha, sin magulladura, sin haber sido usada para trabajo forzado, porque esto lo vas a quemar, todo, sus entrañas, su sangre, y la ceniza la mezclarás con agua y rociarás los utensilios que vas a usar, que era un símbolo de la santidad que Dios exigía al pueblo, para luego comenzar con los ritos en el tabernáculo, sacrificando ciertos novillos y todo lo que estaba estipulado en el libro de Levítico, labor que tenían que hacer los sacerdotes y el sumo sacerdote en estricto rigor. Y esto se tiene que replicar y usar, obviamente, cuando se construya el templo, el tercer y último templo de Jerusalén. ¿Quién va a dar la orden? ¿Quién tiene que alinear todo esto? Porque recuerda que en la explanada, en el monte Moriah, donde fue sacrificado Isaac, el hijo de Abraham, porque para los musulmanes, el mundo árabe, el hijo que Abraham iba a sacrificar en la roca, en el monte Moriah, donde está construido actualmente el domo de roca, el domo de la roca, la mezquita de los musulmanes, el lugar más sagrado para ellos no es Isaac, era Ismael, el hijo de la relación que tuvo Abraham con la concubina de Sara, Agar, una egipcia. De ahí nace la mezcla entre el judío y los egipcios, el mundo árabe, que también fueron muy bendecidos. Agar tuvo, o Ismael en este caso, el hijo de Abraham, en esta relación no aprobada por Dios, pero sí permitida, 12 príncipes, 12 hijos, tal y cual como lo hizo Abraham con Sara, su esposa, teniendo el hijo que Dios había prometido, del cual iban a ser producto y bendecida todas las naciones de la tierra. Isaac, Jacob, sus 12 príncipes, y obviamente con la formación de este pueblo escogido llamado Israel desde esa fecha, ¿ya? Desde esa época, en el tiempo de Abraham en adelante. Así que todo esto tiene una historia, una conexión al pie de la letra, por así decirlo, cumplimiento fiel de lo que la palabra nos señala y nos indica a través de estos libros que yo he citado, obviamente, y por supuesto en Apocalipsis. Así que esto, sin lugar a duda, tiene un impacto mundial y que estamos a puerta de que algo acontezca, que venga el Señor Jesucristo, arrebate a su iglesia, comience el reinado del anticristo, el gobernante mundial, que no va a ser conocido así, si es un líder con todas las características, que va a confundir, que va a cautivar la atención mundial de todos los líderes y presidentes del mundo. Por eso las Naciones Unidas está haciendo una tremenda labor en pos de establecer un solo liderazgo, una sola moneda, una sola religión. ¿Tú crees que se esté preparando una persona, o sea, un líder, se está preparando? Yo creo que se está preparando ya. Porque hay algunos dicen que han pasado, durante la historia de los tiempos han pasado muchos emperadores, muchos líderes, muchos personajes, incluso... no sé, han pasado muchas, sí, correcto. Muchos pensaban que a lo mejor este era el anticristo, lo que acabamos de leer de Zacarías 9:5, Donald Trump, no es casualidad, es cumplimiento profético. Increíble. Esto va a ocurrir, y antes de que ocurra, Cristo viene por su iglesia. O sea, es lo que yo digo, en cualquier minuto. Estamos a puertas que se cierran la puerta y nos vamos para el otro lado. Sí. Oye, mira, hay un tema que yo quiero preguntar también. El libro del Apocalipsis habla de más señales del fin de los tiempos. ¿Y cuáles? Bueno, las señales que hablamos nosotros de los sellos, los jinetes, las trompetas, sabemos que son tocadas por 7 ángeles distintos y que van desarrollando un sistema catastrófico, por así decirlo, que va desde un área regional y que se va expandiendo hasta hacer una destrucción cósmica, por así decirlo. Hay señales como los 144.000 sellados, que ellos van a actuar en el tiempo de la tribulación.
que son 12.000 judíos por cada tribu. No hay que confundirse con eso. No son los testigos de Jehová, no son los adventistas, no son los clérigos de la Iglesia Católica, son 12.000 judíos, 12.000 de cada tribu, 144.000. Una vez que acontezca el arrebatamiento, que se levante la iglesia, se instaure el liderazgo del anticristo, comienzan los 7 años de la tribulación, y que es fiel cumplimiento a la profecía escrita en el tiempo de Daniel con respecto a lo que señala capítulo 9, versículo 24, 25, 26, 27 de la última semana profética de Daniel. No hay que olvidarse de eso. Las 70 semanas proféticas de Daniel, 69 ya cumplidas, falta una, y que es, son los 7 años, que es la semana, día por año, que se va a cumplir obviamente con el gobierno de este líder inminente que se está ya, yo digo que en cualquier minuto se asoma, pero obviamente antes de que se instale un gobierno de estas características, nosotros estamos viendo las señales, el pulso mundial, qué es lo que se está desarrollando, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza. El reloj profético del mundo es y está en Israel. Oye, este es impresionante, amigo, de verdad que a mí me causa bastante también interrogante, curiosidad, y todo esto lo que está pasando. Yo creo que seguramente a usted también, que nos está viendo a través de Provincial TV, yo desde niño, desde cuando era niño, he escuchado de que iba a venir o iba a presentarse el anticristo, pero que iba a haber 3 años y medio de abundancia de todo, una paz pero increíble, y esto se podría dar entonces con esta unión de las Naciones Unidas, que formule, que ponga esto, porque tengo entendido que el mundo va a estar así medio convulsionado, va a llegar un punto de inflexión, pero va a llegar un momento diciendo, ¿sabes qué? Hagamos la paz mundial. Correcto, él va a proponer, creo que, o sea, no creo, que sea la primera propuesta de este líder mundial va a ser la paz mundial, porque recuerda que una vez que la iglesia haya sido arrebatada, que no esté, van a haber convulsión, va a haber una, no digo catástrofe, pero sí confusión, búsqueda de las personas que fueron arrebatadas, ¿cierto? Por el Señor Jesucristo en su venida, ¿ya? No es su segunda venida, es su venida, porque hay una segunda venida que va a ser al final de la tribulación, donde viene Jesús a dar la lucha en la guerra de Armagedón. Pero en este caso vamos a ver que se instala un gobierno sin precedentes, donde todos van a obedecer la voz de este líder. Algo vimos nosotros los jueves anteriores con respecto a lo que hizo la OMS. Colocó restricciones, prohibiciones, una sola voz, exacto, y todos acatamos. Nadie quiso quebrantar, porque si no, multa, o sea, y eso es una muestra mínima de lo que va a ser el anticristo. Una sola religión, un solo liderazgo, una sola moneda, claro. Y eso aporta que pasa si los grandes líderes mundiales, esta Agenda 2030 que se nos está imponiendo, todo conlleva a lo que obviamente se está por cumplir, lo que va a ser Donald Trump, la señal tan clara y evidente de la desocupación de la Franja de Gaza, profetizada en Zacarías 9:5, o sea, ¿qué más señal? Todos los implementos, los elementos para la reconstrucción del tercer y último templo de Jerusalén está listo. Se estima que no van a demorar más de 3 meses en reconstruir el templo de Jerusalén. Y esto va a ser en los tiempos de la tribulación, de los 3 primeros años y medio, donde el anticristo, este líder mundial, que no va a ser conocido como anticristo, sino que va a ser el príncipe, el líder, el que todos van a querer seguir. El gobierno mundial, el único. El gobierno mundial. La religión ecuménica se está ya, el año 2023 se inauguró en el mes de junio la Casa de la Familia Abrámica, un lugar en Abu Dhabi, en uno de los 7 países del Emirato Árabe. Se inauguró
un lugar donde concentran las tres grandes religiones, los cristianos, los musulmanes y los judíos. Está todo junto ahí. Los tres juntos, tres templos donde se les permite ir a orar, ir a rezar, las tres grandes religiones que obviamente son la columna vertebral de la fe o de la religión en el mundo, ya convergen en un solo lugar. O sea, ¿qué más evidencia, qué más señal profética, qué más podemos nosotros decir o informar, sino que estar alerta con todo lo que hoy está pasando? Son señales claras, evidentes, que la Biblia ya nos había señalado 2000 años antes de Cristo y que hoy se está cumpliendo, y que prácticamente no hay nada más que se cumpla, porque ya solamente esperamos este gran hito y este gran acontecimiento del arrebatamiento de la Iglesia, la instalación de un nuevo líder mundial, y obviamente comienza a desarrollarse la última semana profética de Daniel para que el mundo sepa y conozca la dimensión de esto, señal diabólica, sin precedente, que va a gobernar al mundo. Obviamente aquellos que no creyeron, que no guardaron, no tuvieron fe en la palabra de Dios. Robinson, mira, no queremos extendernos mucho, que estamos a la etapa final de nuestra programación. La verdad es que hay mucho por abordar, muchos temas. En realidad está, lo mencionaste un poquito, un pincelazo de la guerra del Armagedón. Todos estos países, el planeta se va a juntar, pero hay un tema que sí también me está dando vuelta en la cabeza, también de que hay que recordar que la Biblia dice que va a llegar un momento donde Israel va a ser acorralada, va a llegar a un punto de que no van a dar, no, y para que sea acorralada va a llegar un momento que tiene la potencia que lo respalda, lo protege. En este caso, a lo mejor, estoy especulando, Estados Unidos podría llegar a un punto de ser debilitado, hasta un punto porque va a ser acorralado por sus enemigos, y Israel no va a tener otra salida, y ahí donde ellos van a empezar como a acordarse de Dios, van a clamar a Dios en ese momento. Entonces, hoy un tema bastante, yo mira, también cuando era pequeño y he escuchado mucho de esto, de que va a haber una instauración, un gobierno mundial, que vamos a... pero ahora, hoy día, es como que se me hace más claro la película de que la gente, hoy día la tecnología ha avanzado tanto, la ciencia ha avanzado muchísimo, que hoy en día tenemos las pantallas LED, y me imagino que en todas las ciudades van a estar funcionando las pantallas LED, donde la gente va a tener que ir a adorar a ese Dios, porque prácticamente este líder va a ser un Dios. Y no solo eso, sino hace poquito, hace menos de una semana, estuve escuchando que está ya impulsando una ley, no sé si es mundial o nacional, se está empezando una ley que vamos a abordar en el próximo programa, que se va a instalar un chip en el ser humano, y que a través de ese chip vamos a ser monitoreados y manejados, ¿eh? O sea, va a ser un chip con un computador dentro de nosotros que va a agilizar en cuanto a no sé si la inteligencia, pero vamos a ser monitoreados. Todo esto lo vamos a dejar para la próxima. Sí, por supuesto, me parece. Hay mucho tema que conversar. Hoy agradecer también a todos nuestros amigos, a nuestros gracias televidentes que nos están siguiendo a través de la pantalla de Provincial TV y nuestras redes sociales. Suscríbase también a través de YouTube, nuestro canal de YouTube también estamos ahí. Suscríbase ahí, donde estamos también en Instagram, y hay mucho que ir abordando. De verdad que también agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este programa. Profesor, te voy a dejar la cámara para que te despidas. Sí, muy breve, yo me retiro. Mientras tanto me voy a producción. Gracias, Héctor, gracias por el respaldo, por la invitación, porque hemos obviamente estado acá compartiendo estos minutos. Gracias, muchas gracias. Yo me retiro. Vamos a una charla ahora referente a la circunvalación norte acá en la Cámara de Comercio. Así que muchas gracias a toda la audiencia, y espero que obviamente todo lo que hemos podido entregar, compartir, informar, haya quedado grabado en sus corazones. Tomen atención a todo lo que hemos podido compartir, y obviamente en alguna próxima oportunidad estaremos compartiendo nuevamente estos temas tan relevantes como la escatología, la profecía, en base a todo lo que la Biblia nos ha señalado, nos ha indicado. Así que muchas gracias por la invitación.